Mateo 5, verso 22. ¿Lo tenemos, hermanos? Lo leemos honrando al Padre, al Hijo y al poder sublime de su Santo Espíritu. A su letra dice: pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Siéntese, hermano. Tu enojo te puede llevar al infierno. Dígaselo a su vecino. Tu enojo te puede llevar al infierno. Pero aquí no hay problema, porque aquí no, la gente no se enoja, ¿verdad, hermano? Aquí no se enoja. El enojo, hermanos, es un sentimiento carnal. Es el lenguaje de ausencia de amor y paz de Dios en el ser humano. El enojo en el cristiano no es justificable, tampoco razonable, porque el enojo es pecado ante los ojos de Dios. Y no lo digo yo, lo dice la Biblia. ¿Puede un cristiano enojarse? Sí, pero no debe. Amén, hermanos. ¿Puede un cristiano enojarse? Sí, pero no debe. Somos llamados a tener dominio propio. La Biblia nos enseña mucho acerca del enojo, que no es bueno. Desde Génesis hasta Apocalipsis, no es bueno el enojo en un cristiano, en un hijo de Dios. La Biblia nos enseña mucho del enojo, pero también nos enseña a evitar el enojo. ¿Cuántos se levantaron enojados hoy? El enojo es una de las armas más mortales que Satanás está usando en los santos cristianos. Amén, hermanos. El enojo es una de las armas más mortales que Satanás está usando en los santos cristianos. Llámese pastores, llámese líderes, llámese ministros, llámese ministerios, llámese iglesias, misiones o concilios. Estos hermanos, aún hermanos dentro de la misma congregación, dentro de la misma iglesia, hay muchos cristianos enojados, hermanos, en contienda, que no se hablan los unos a los otros, hermanos en carne, hermanos y familia entre ellos, hermanos, no se enojan, pero dentro de la iglesia, hermanos, son unos santos, les salen las alitas y comienzan a adorar a Dios, pero vienen peleados, hermanos, no están de acuerdo, hermanos, con su esposa, con su esposo, hermanos, y eso es pecado delante de la presencia de Dios, y la iglesia no se ha dado cuenta. Cree que solamente la fornicación, cree que solamente el adulterio, cree que solamente robar es pecado. También enojarse es pecado, es pecado, es pecado. Si se lo va a dar, dérselo al Señor, hermanos. Amén.
Ese es un ambiente que se está viviendo, hermanos. El pastor de aquella iglesia no le habla a otro pastor. El predicador de aquella iglesia no le habla al otro. Hermanos, ese es el ambiente. Y Satanás está feliz porque la gente, hermanos, pasa a la par de ellos y no se saludan, se ven como enemigos. Hermanos, y allá en el cielo no van a entrar enemigos. Allá en el cielo van a entrar gente arrepentida, gente nueva, gente transformada, gente que haya cambiado su corazón. Bendito sea Cristo. Amén, hermanos. Creando, hermanos, esto un ambiente de muerte espiritual. Matándose, hermanos, a quien se le ponga por delante. Actuando con inmadurez. Primera de Corintios, hermanos, 3, versos 3 y 7 dice: porque aún soy carnales. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas, disensiones, ¿no sois carnales y andáis como hombres? Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolo, ¿no soy carnales? ¿Qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolo? Servidores, por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Hermanos, y eso se está dando hoy en día. Hermanos, los pastores, las iglesias le ponen un sello, hermanos, a los miembros. Y dicen, no, este miembro es mío, este miembro es mío, esta familia es mía. Hermanos, son unos grandes mentirosos. Hermanos, quien ha comprado esos miembros, quien ha comprado esas almas, se llama Jesús de Nazaret, se llama Cristo. Hermanos, y comienzan a adueñarse de los sectores, comienzan a adueñarse de las colonias y dicen, no, este sector es mío. Hermanos, qué traumantes están, hermanos. Amén. Se están creando, hermanos, un ambiente de muerte espiritual y no se dan cuenta. Porque están metiendo la división, están metiendo la disensión, el pleito, la contienda. Y le aconsejan a la gente, miren, no le hablen a este hermano, porque son paganos. Solo ellos son santos. Amén. No le hablen a esos hermanos. Ese es, hermanos, una desgracia. Y no se dan cuenta. No logramos captar, hermanos, el daño gigantesco que está causando el enojo dentro del pueblo de Dios. Amén. El enojo está constrictando al Espíritu Santo, alejándolo, sacándolo del lugar donde debe de estar. Porque hay muchos pastores con raíces de amarguras, predicando con raíces de amarguras. Y quieren manipular, hermanos, los dones espirituales. Quieren manipular, hermanos, al Espíritu Santo de Dios. Y Dios obra como Él quiere y le da a Él como Él quiere. Efesios, hermanos, 4:30 dice, y no constrictéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Amén. El enojo constricta al Espíritu Santo. ¿O cómo siente usted, hermano, después de haber tenido una riña, irse a orar? ¿Siente gozo? No seamos mentirosos, hermano. No se siente bien. Hay estorbo. Amén. Pero para eso viene la palabra. Para que aprendamos. Para que reflexionemos. Y no caigamos en esa trampa del enemigo. Porque ¿qué es lo que hace el enemigo? El enemigo nos provoca. El enemigo nos provoca, hermanos, para que nosotros caigamos. Y cuando nosotros caemos y nos enojamos, él se va. Amén. El Espíritu Santo es el que le da vida, revelación y guía a la iglesia. Pero si se vive enojado, la condición de la iglesia es muerta.
Amén. ¿Cómo es posible? Hermanos, debemos de tener un discernimiento espiritual, una madurez espiritual. ¿Cómo es posible que un pastor, que una hermana, que un vaso, hermanos, del Señor dice, no, pues yo soy vaso de Dios y Dios me da profecía recta y yo hago esto y yo hago lo otro? Pues sí, pero no se habla con la vecina. Está peleado con su esposo, con su esposa. Pero se revisten, hermanos. Se revisten. No, y no, es que Dios me usa, Dios me da. ¿Cuál Dios? ¿Cuál Dios? Entonces, el Espíritu Santo es el que da vida, revelación y guía, hermanos, a la iglesia. Pero si se vive enojado, la condición de la iglesia es muerta, como la iglesia, hermanos, de Sardis. El Señor le dijo, tienes nombre de que vive, pero estás muerto. Tienes nombre que vive, pero estás muerto. Muchos hermanos ya se quedaron, no, es que aquí habita el Espíritu Santo. Entonces, cuando se van de ese lugar, se van sin el Espíritu Santo. Hermanos, debemos de ser inteligentes. El Espíritu Santo mora en cada corazón. El Espíritu Santo anda en nosotros. El Espíritu Santo está en nosotros, no en un lugar. Amén, hermanos. Que claro que cuando todos nos reunimos, hermanos, se crea un ambiente espiritual. Hay una atmósfera, hermanos, que se mueve. Pero se necesita, hermanos, andar libre de enojo para sentirlo. Pero hay quienes que peores se van, hermanos, del culto. Bravo. Hoy tuvo fuerte el mensaje. En vez de decirle, Señor, gracias, porque tú sabes que yo soy un iracundo. Para Jesús, hermanos, oiga bien esto. Para Jesús, un asesino no es el que derrama sangre de su prójimo, sino quien derrama su enojo sobre su prójimo. Un asesino para Jesús. Y él lo dijo: oísteis que fue dicho a los antiguos, o sea, la ley, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Esa es la ley. Ese era el mandamiento que había en el Antiguo Testamento. Pero ¿qué dijo Jesús? Pero yo os digo, lea la Biblia y así dice, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que le diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Amén. ¿Cuántas veces hemos matado? ¿Cuántas veces ha matado a un prójimo usted? Usted va a decir, no, hermano, yo ni puedo usar un cuchillo, no puedo usar un arma. Entonces, ¿cuántas veces se ha enojado con su prójimo? Entonces ya mató. Amén. Entonces, si ya se enojó con su prójimo, lo mira, lo encuentra, hermanos, y no le habla, no lo saluda. Y si lo saluda, hermanos, pero hipócritamente, hermanos, entonces usted está matando, está asesinando delante de los ojos de Dios. Somos asesinos. Amén. La ley, hermanos, se enfoca en castigar la acción. Oiga esto, la ley se enfoca en castigar la acción. ¿Cómo decía la ley? El sexto mandamiento, Éxodo 20, no matarás, la acción. Pero Jesús, hermanos, se va a la raíz, al pegue de todo, de la acción. ¿Y qué dice Jesús? Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable. Amén. Existe, hermanos, un detalle muy importante, y es que nadie se puede levantar contra su prójimo contento.
¿Le puede pegar usted un garrotazo a alguien contento? No, necesita enojarse. Amén. Usted no le puede pegar, no puede levantarse contra alguien, hermanos, contento, gozoso. Sí, gracias porque a mí le va a pegar. No. Necesita enojarse. Entonces, desde el momento que nosotros actuamos, hermanos, ya enojados, antes de esa acción, para Jesús ya es pecado. Por eso yo he dicho y lo sigo manteniendo: la gracia es peor que la ley. La gracia pesa más que la ley. Muchos dicen, no, señores, porque Jesús vino a cumplir la ley y a que se cumpla la ley. Amén. Entonces, porque ¿qué es lo que hacían, hermanos, los fariseos? Los fariseos, hermanos, se iban, hermanos, a lo superficial, por encima. Se aferraban a eso. Pero Jesús no, Jesús se va a la raíz, Jesús se va al fondo de las cosas. Jesús, hermanos, se iba ahí. Entonces, lo que Jesús, hermanos, presenta y quiere mostrar en el texto que hemos tomado es que el enojo es tan peligroso, dañino, porque es progresivo en gravedad. De repente, hermanos, nos enojamos con alguien y solo le hacemos una gran cara y solamente movemos los labios y no le decimos nada. Pero ya después, hermanos, como el enojo es progresivo, nos enojamos con alguien, le hacemos la gran cara y ya no solamente, hermanos, le movemos los labios, le gritamos, hermanos, y le hacemos hacer cuantas cosas. Y después de eso, hermanos, lo volvemos a enojar, le hacemos la gran cara, le gritamos las grandes cosas y ya no viene solamente cosas, sino son insultos, hermanos. Y eso es peligroso para un cristiano, porque después, hermanos, eso va ganando ventaja, y por eso es que el cristiano debe de ser sabio y decirle: Señor, dame paciencia, derrama esos frutos del Espíritu Santo, dame paciencia. Amén, hermanos. Entonces Jesús, hermanos, en lo que mencionó en ese texto, ilustra tres cosas sobre el enojo. Número 1, el mal y el peligro del enojo. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Grave es esto. Y entonces, hermano, le voy a aplaudir al que me esté... No. Le voy a regalar un premio a cualquiera que me insulte. No, tampoco. Vamos a ser sabios. Primero, cerrar la boca, que es muy difícil. ¿Sí o no, hermano? Porque del portón para allá es muy difícil, pero aquí no la queremos abrir, hermano. Jesús interpreta, hermanos, de manera correcta el sexto mandamiento: no matarás. A diferencia de cómo lo hacían los fariseos, de manera superficial y bajo los aspectos legales. Ellos, hermanos, andaban, ellos sabían en la comunidad, ellos sabían en la sinagoga, ellos sabían en el templo quienes no se hablaban, quienes eran enemigos, pero estaban esperando que aquel actuara sobre aquel para matarlo y aplicarle el juicio y aplicarle la ley, hermanos, y hasta ellos, hermanos, andaban en esas cosas, hermanos, involucrados, pero Jesús, hermanos, se va más al fondo. Jesús lo hizo más profundo hasta llegar al significado espiritual del mandamiento, que no solamente el que acciona contra su prójimo es un asesino, sino que el que se enoja. ¿Por qué? Porque comenzamos, hermanos, a pensar y a proferir palabras de maldición. Ojalá te caiga un rayo, ojalá te mate el tren, ojalá que esto, y comenzamos, hermanos, eso es pecado, desearle el mal al prójimo. Jesús enseñó a aquellos que nos maldicen, hay que orar por ellos, hay que orar por ellos, hay que bendecirlo en el nombre del Señor. No es fácil, pero hay que hacerlo.
Amén. Aquellos que andaban machete, ¿verdad? Usaban guarizama. Los afilando la pasan, hermano. Solo afilándola. ¿Y por qué afilas tanto el machete, vos? No, es que por algún chiribisco que se me atraviese por ahí. Abajo dice, y cualquiera que ve una mujer. Amén. Y cualquiera que ve un hombre. Porque las mujeres también tienen ojos. El muchacho va hasta el gimnasio, mire. Es de mi tipo. Ya adulteró. Hermano, no sea tan radical, no lo digo yo, lo dije Jesús en la palabra. Cualquiera que vio a una mujer, la vio desde el que comienza a salir del pasaje y pasa y pasa y pasa y la vio hasta que se perdió allá. ¿Qué hizo en su mente? ¿Qué hizo en su mente? Pecó. A ese pensamiento es que se va Jesús. Se va al sentido espiritual. Se va al sentido espiritual. Amén. Entonces Jesús interpreta la ley de manera profunda, no como lo hacían los fariseos. En pocas palabras, hermanos, el enojo es pecado. Y lo dice Pablo en Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Hermano, ¿y qué quiere decir eso? Hay otra versión. Dios habla hoy. El mismo texto, Efesios 4:26. Si se enojan, no pequen. Así dice esta versión. Que el enojo no les dure todo el día, sino que toda la semana. Hermanos, eso es lo que habla la palabra. Amén. La palabra. Pero hermanos, habemos parejas, habemos esposos, esposas que se pelean porque se quemó el huevo, porque le echó mucha sal, porque el café quedó muy amargo. Y ahí nació un pleito, una discusión de 6 horas. Una discusión de 6 horas. Y un enojo que dura 6 semanas. La esposa cocina y le dice al hijo, mira, anda, o a la hija, mira, llévale la comida a tu tata vos. Da a preguntarle si se va a hartar. O sea, eso, hermanos, eso no es correcto. Había una pareja de ancianos, hermanos, que estaban cumpliendo 50 años de casados y le dijeron, la clave, ¿cuál es la clave? Que ustedes han durado 50 años. Bueno, que el enojo no dure más de 5 minutos. Y yo dije, misión imposible. Que el enojo no dure más de 5 minutos. Esa es la clave que les ha funcionado a ellos. Y que cuando la esposa ande enojada, que le dé vuelta al delantal. Y el esposo ande enojada. Que cuando el esposo esté enojado, se ponga el sombrero. Pero delante de Dios eso no puede seguir, hermanos, así. En pocas palabras, hermanos, el que se enoja contra su hermano en el cielo ya es tomado como un asesino. Por lo tanto, es culpable de juicio, porque el fruto del enojo es el asesinato. Amén. Por eso es que hay muchas parejas, hermanos, en el mundo, y usted ha ido, y usted ha escuchado las noticias, ha visto las noticias, hermanos, que el esposo se enojó con la esposa y la mató, le quitó la vida, y después se quita la vida a él.
Amén. El enojo. El enojo, hermano, viene la esposa y le mete veneno en la comida, en el fresco al esposo. Se murió. Y después tomó ella. Por el enojo, hermanos, hay muchas personas en las cárceles porque no se pudieron contener el enojo, y cuando vinieron a reflexionar, dijeron: me arrepiento, pero ya está atrás de las rejas. Por el enojo. Por el enojo comenzamos a maldecir, a proferir maldición, palabras, hermanos, de tanto calitaje, hermanos, y comenzamos a decir: no, mira, esto y esto y esto, hermanos, y declaramos maldición, y después cuando nos baja y la sangre, hermanos, rebaja su calor, y ya la mente, y digo: me arrepiento haber dicho esto. No abramos la boca. Y después andamos ahí queriéndonos reconciliar. Pero ahí están esas palabras. Número 2, hermanos, la otra ilustración: necio, el mal y el peligro de la difamación. Dijimos que el enojo es progresivo. Necio, el mal y el peligro de la difamación. Y Jesús dijo: y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Encontramos, hermanos, en esta parte el enojo más avanzado ya, entrando al insulto, al maltrato con orgullo y menosprecio. Porque ya ha rebalsado la cólera, hermanos, ya el enojo ya subió y ya estamos encolarizados y ya enojados, hermanos. Ya comenzamos y venimos y sacamos la caja de dulce, hermanos, lo que hablábamos antes, hermanos, lo comenzamos a decir y tenemos media hora de haber salido del culto. Amén. Y comenzamos a decir palabras soeces, palabras fuera de orden. Comenzamos a decir suciedades. Amén. En la cultura judía, hermanos, el que declarara, hermanos, esta palabra necio a alguien era delito. Era llevado ante el juicio, ante el Sanedrín, la corte más importante de los judíos. El Sanedrín eran personajes respetables. Era como la corte, hermanos, suprema, digamos así, en nuestros tiempos, en nuestros lugares. El Sanedrín era compuesto por 71 personas. Pablo fue parte del Sanedrín. Solo personas, hermanos, sumamente rectas componían el Sanedrín. Entonces alguien, hermanos, dijo un insulto, lo agarraban, hermanos, y lo llevaban ante el Sanedrín. Le decía: este muchacho le acaba de decir necio a su vecino. Le dijo necio. Ah, le dijiste necio. Convocaban, hermanos, el juzgado, todos los personajes, y creaban ahí la corte ya, y era ya condenado a juicio. Entonces, el vocablo necio, hermanos, viene del griego raká, que significa, oigo, insensato, inútil, imbécil, con la connotación de descerebrado, tonto, cabeza hueca, loco, cabeza de chorlito, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Alguna vez usted ha mencionado esas palabras? Pídale perdón a Dios. No seas un imbécil, pídale perdón a Dios. No seas tonto, pídale perdón a Dios. Porque eso es pecado delante de Dios. Hermanos, se fija que nosotros, hermanos, y podemos, hermanos, estar en el error muchas veces y decimos: no, eso no es pecado. ¿Cómo va a ser pecado? Y decirle a este cabeza hueca, hermanos, no. ¿Sabe por qué? Porque nosotros nos estamos poniendo en una posición sobre esa persona, que yo soy inteligente, yo soy más sabio que vos, yo tengo más sabiduría que vos, yo soy más preparado que vos, tengo más experiencia que vos. Hermanos, delante de Dios todos somos iguales, hermanos, todos somos iguales. Por lo tanto, nosotros tenemos que respetar, hermanos, a nuestro semejante. Más si ya somos cristianos, hermanos.
Vas y comienza usted ya a predicar, hermanos, y Dios comienza a usarlo. Es más, hermanos, usted tiene que hablar bien delante de las personas. No tratarla de las personas como cabezas de Don Popo, cabezones. No, hermano, eso es insulto. Lo estamos leyendo en la palabra. En tiempos, hermanos, de Jesús, al llamar a alguien racá, o sea, los insultos que hemos mencionado, era culpable ante el concilio, o sea, ya era culpable. Mateos, hermanos, 12, versos 36 y 37 dice: mas yo os digo que toda palabra ociosa que hable los hombres de ella darán cuenta en el día del juicio, porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Hermanos, ahora nosotros hagámonos un censo. ¿Qué tipo de palabras pesan más en nuestro diccionario, en nuestro vocabulario? Las palabras, hermanos, soeces, o las palabras de adoración al Señor, las palabras, hermanos, educadas que debemos de tener, hermanos, porque para ofender a las personas, hermanos, nosotros, hermanos, en una sí lo hacemos. Somos buenos. ¿Y vos qué me vas a decir si sos un gran pelado? Y comenzamos, hermanos, si sos un gran ignorante. Y por ahí nos vamos. ¿Qué está diciendo Dios de esas palabras? Y tenemos media hora de salir del culto. Y un día anterior estuvimos en ayuno. Qué santificación, ¿verdad, hermano? Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenados. ¿Verdad que hoy hay que tener cuidado, hermano? A la hora de hablar. A la hora de hablar, hermanos, hay que tener cuidado. Hay cristianos malcriados, hermanos. Cristianos, hermanos, que es más grande la palabra que ellos. Y uno se queda impactado. Hay otros que lo hacen normal, va. Pero hay que tener mucho cuidado. Por nuestras palabras vamos a ser justificados y por nuestras palabras vamos a ser condenados. Número 3, fatuo. El mal y el peligro de condenar. Esto ya es más grave. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto ¿a qué dice la Biblia? Al infierno de fuego. En hebreo está una palabra que se dice Yeina. Era un lugar, hermanos, era como, para que usted entienda, era como un basurero, por decirlo así, donde la gente botaba las cosas inmundas ahí y que le prendían fuego para que se fueran quemando la suciedad que había ahí. Entonces, ese lugar siempre permanecía encendida las llamas. De ahí es tomada, hermanos, esa palabra, el infierno. Encontramos, hermanos, en esta parte ya el enojo en sus etapas con mayor intensidad de ira, con el nivel colérico desenfrenado. O sea, si yo ya estoy condenando a alguien, si yo ya estoy condenando a una persona, hermanos, yo estoy decidido ya de matarlo. Porque ya estoy colérico, ya estoy airado, ya estoy enojado y que nadie me detenga. Y si en ese momento suena la trompeta, y si en ese momento le da un paro cardíaco y se muere, le da un infarto y se muere,
Tenemos que buscar las cosas, hermanos, las consecuencias de todo eso. Mucho cuidado con eso. El vocablo fatuo, hermanos, viene del griego moros, que significa, oiga las palabras, estúpido, idiota, canalla. ¿Ha mencionado usted esas palabras? Estúpido, idiota, canalla. Estas palabras están más inclinadas a la difamación de un hermano. Yo no dije nada. No, dijo mucho. Amén. Yo no dije nada, no, dijo mucho. Hermanos, y esa es una falta de respeto. El esposo muchas veces a la esposa, vieja. Amén. La esposa al esposo, viejo. Falta de respeto a nuestros hijos, o los hijos a los padres. Mami. ¿Qué es eso? Hermanos, es este vocablo, esto, morro, significa estúpido, idiota, canalla. O sea, hermanos, se está refiriendo a la difamación, hermanos, mal poniendo el testimonio de una persona delante de los demás, delante de la sociedad. Hermanos, Jesús lo considera como un grave pecado porque está relacionado con la maldicencia, y la maldicencia es el que habla mal de otro, es decir, que hace creer a los demás supuesta mala fama de un hermano. O sea, cuando nosotros, hermanos, andamos, hermanos, comenzando esto, mire, y comenzamos así, hermanos, a levantar falsas calumnias, comenzamos a levantar falsos testimonios, hermanos, nosotros estamos enviando a esta persona, la estamos condenando, la estamos enviando al infierno, y eso no debe de hacer así. Para Jesús, hermanos, este ya es parte del infierno. Amén. O sea, esto está más relacionado a la difamación. 1 Corintios 5:11, más bien os escribí que no os juntéis con ninguno que llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pero como nos gusta el chicle, ¿verdad, hermano? Vámonos, le voy a invitar a unas par de pupusas. Le voy a invitar allá a comer una hamburguesa allá a la Wendy. Pero quiero que me cuente detalle por detalle. O sea, hermanos, comenzamos nosotros a caer también en el juego de Satanás. El que difama comete homicidio en el sentido de quitar la honra, la moralidad a la persona difamada, destruyendo su reputación y su vida. Hermanos, cuando las cosas son ciertas, pues está bien, pero no le da el derecho de andarlo publicando, porque no vaya a ser que después usted esté en ese puesto. Hermanos, pero ¿qué sucede? Hermanos, cuando nosotros se da cuenta de eso, hermanos, que exclusivamente, mire esto y esto está pasando con esta persona, si tiene privilegio hay que sentarlo, hermanos. Pero cuando nosotros, hermanos, comenzamos a difamar, a hacer tantas cosas, hermanos, el juicio viene para nuestras vidas. Hermanos, nosotros tenemos que tener mucha sabiduría y pedir misericordia a Dios, porque eso se está moviendo en el pueblo, se está moviendo en la tierra, y eso está constrictando el Espíritu Santo, y nosotros necesitamos la liberación del Espíritu Santo, necesitamos la fortaleza del Espíritu Santo, necesitamos la unción del Espíritu Santo, necesitamos el poder del Espíritu Santo. Y cuando hay ese ambiente en la iglesia, hermanos, no se puede mover, porque eso constricte al Espíritu Santo. La difamación, es decir, mortal bajo la lengua, como el veneno que tira una serpiente. Tenga cuidado con eso. Tenga cuidado.
Evitemos ser parte de esos shows. Satanás quiere verlo involucrado en cosas. Le quiere robar la bendición. Amén. Romanos 3, 13 y 14 dice: sepulcros abiertos es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspid hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura. Piense, nota, hermanos, cuando usted está hablando de una persona, cuando anda amargura de su corazón, cuando anda amargura, hermanos, en su vida, bien se nota. Cuando usted comienza a hablar, cuando usted comienza a conversar con esa persona, comienza, hermanos, a no hablar cosas buenas, sino cosas, hermanos, fuera del orden. Y usted comienza, sí, tiene razón. ¿Qué estamos haciendo? Estamos, hermanos, avalando lo que esa persona está diciendo. Y no sabemos si es verdad, no sabemos si es mentira. Ojo, para Jesús, alguien que diga fatuo a su hermano, o sea, dígale que queda expuesto al fuego del infierno. Amén. O sea, no queda en juicio, no queda en manos de ningún hombre, de ninguna organización humana, sino ya queda en manos del Señor. Mucho cuidado con eso, hermanos. Mucho cuidado con eso. La iglesia debe de estar, hermanos, alerta ante todos estos movimientos satánicos, ante todos estos ataques satánicos. Hermanos, el destruir la vida de alguien, eso es fácil, pero el construir de la vida de alguien, hermanos, eso es muy difícil. Amén. ¿Qué nivel o qué categoría de enojo hemos manejado? Ya la vimos. El nivel de enojo o el nivel de donde mencionamos necio o fatuo. Existe, hermanos, un detalle. Hemos pensado que un enojo no es pecado. Y que una discusión no es pecado. Un insulto no es pecado. O difamar a nuestro hermano no es pecado. No nos puede llevar a condenación. Es el concepto que teníamos antes. Pero de aquí para allá creo que va a ser diferente. Lo sorprendente, hermanos, es que así hay muchos, hermanos, que están ministrando. Así hay muchos que están ministrando en el altar, siendo unos asesinos de su prójimo. Pero prefieren estar, hermanos, en esa condición y no buscan la reconciliación genuina. Porque hay soberbia, orgullo, altivez, arrogancia, caprichos y tantas cosas. Porque creen que la posición que tienen, hermanos, es mucho más alta, mucho más consagrada para buscar las líneas de la reconciliación. Hermanos, más no saben que a través de la palabra, hermanos, alguien que ya se enojó contra su hermano, hermanos, ya es enjuiciado, ya tiene problemas en el cielo. Por eso es que en ese mismo, hermanos, capítulo enseña, hermanos, que antes, hermanos, que vengamos al altar, hermanos, a depositar nuestra ofrenda, la dejemos por
por ahí y nos acordemos, hermanos, si tenemos algo contra nuestro hermano, vaya a buscarlo y dígale: hermanito, hermanita, perdóname, yo quiero ir a depositar mi ofrenda, quiero servir a Dios con alegría, con libertad, hermanos. Y el Señor dice: y cuando se reconcilie, ahora venga y deposite su ofrenda. Hermanos, ¿qué significa esto? Que cuando nosotros venimos, esa ofrenda ya llega a la presencia de Dios, ya llega hasta la presencia de Dios, porque ya venimos en paz, ya no venimos con raíces de amargura, ya no venimos con odio, ya no venimos con rencor, venimos con amor, con misericordia. Amén. Pero es lo que está pasando hoy en día. Es buchinchados y así está predicando. Con raíces de amargura y así está predicando. Y es lo que enseña Jesús, que al traer la ofrenda y nos acordamos. Amén. Deja ahí tu ofrenda y ve y reconcíliate con tu hermano. Y una vez hecho, ven y deposita tu ofrenda ya en paz. Amén. Sí, es que ahí es una iglesia muerta, que ahí no se siente, no, el muerto es Él. Amén, hermanos. Porque anda su corazón lleno de ira, lleno de rencor, lleno de odio, lleno de resentimiento, lleno de cólera, lleno de envidia, lleno de veneno, hermanos. Y así no va a ver la gloria de Dios, así no va a sentir la presencia de Dios. Hermanos, qué hermoso cuando viene alguien humillado delante de Dios, hermanos, y le dice: Señor, aquí estoy, Señor, aquí estoy, hermanos, y comienza la gloria de Dios a hacer una obra muy especial. El Señor, hermanos, en el texto que hemos tomado hay una palabra clave. Y cualquiera, sin distinción, sin acepción. ¿Qué es lo que pasa hoy? El de alto rango puede patear a quien se sea y puede seguir ministrando en el altar. Amén. Eso es lo que está pasando hoy. Que el de alto rango puede patear al pequeño como quiera. Pero es de alta eminencia. No se puede tocar. No se le puede decir nada. ¿Dónde queda la palabra de Dios? ¿Dónde queda la palabra de Dios? A eso voy, hermano. ¿Dónde queda la palabra de Dios? No, es que es el hijo del pastor, es la esposa del pastor, son las familias del pastor. No, es que son aquí. Hermanos, no importa quién se sea. Hermanos, falló. ¿Y qué habla del Señor, hermanos? Hay que llevarlo a juicio y ya es culpable de juicio. Amén, hermanos. ¡Qué silencio! Dios, hermanos, nos ha llamado a ser uno en Cristo, un solo pueblo, a convivir en unidad, en armonía, a ser un pueblo de paz. A ser un pueblo de paz. Si alguien lo busca contienda, hermanos, no siga la contienda. Evite la contienda. ¿Cómo? Déjelo ignorado. Amén. Pero qué difícil, ¿verdad, hermano? Sale el viejo hombre, la vieja mujer. Y es que si no fuera a la iglesia, ya me quitaron un ratito las mantelinas, ya pecó. Quítese la mejor y dele. Amén. Santiago, hermano, nos da un consejo y dice Santiago 1, 19, 20: por esto
mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo en airarse, porque la ira del hombre no cobra la justicia de Dios. Pero nosotros todo lo hacemos al revés. Somos prontos para hablar. Si nos dijeron 10 palabras, nosotros dijimos 50 de un solo. Hermanos, nosotros estamos comprometidos a quedarnos callados. Si va a hablar, hable con honestidad y decencia y respeto lo que se tiene que hablar. Y punto. Y no entra en discusión. Porque tampoco, hermanos, nos vamos a... soy cristiano. No. Cuando Jesús lo tenían, hermanos, castigando y golpeando, y le dijo, hey, ¿y por qué me pegas? Porque hay una ley en los judíos, hermanos, judía, que no podían estar castigando al que estaba apresado. Y Pablo también les reclamó esa ley. Hey, ¿por qué me pegas? Porque estaba siendo enjuiciado. Y en ese momento no tenían por qué pegarle. Entonces él estaba peleando sus derechos. Amén. O sea, tampoco nosotros nos vamos a decir, soy cristiano. No, hable con respeto, con decencia, lo que tiene que hablar y ya. Sin entrar en discusión. Debemos hacer uso de los frutos del Espíritu. Amén. Que entre ellos está, hermanos, el que nos puede servir en esto. La mansedumbre. Amén. La paciencia. El amor. Póngase de pie. Tu enojo te puede llevar al infierno. El enojo, hermanos, dijimos que es un veneno mortal que está usando el enemigo. Amén. Es un veneno, hermanos, que está constrictando el Espíritu Santo. Está apagando los dones, hermanos, del Espíritu Santo. Ahora, ¿qué está haciendo la iglesia para contrarrestar eso? ¿Qué estamos haciendo? El enojo necio, fatuo, no debemos de seguirlo tomándolo como algo que tenemos permiso de practicarlo, decirlo. Que ya somos conscientes. Porque hay gente, hermanos, que se da la tarea de provocarnos. Tengamos cuidado, no caigamos en esa trampa. Somos conscientes que es un pecado mortal el enojo. Porque después del enojo, dijimos, ya vienen las palabras ofensivas. Necio. Después ya vienen las palabras de maldicencia. Comenzamos a condenar a medio mundo. Porque ya estamos encolarizados, ya estamos airados, ya estamos hinchados, ya estamos a punto de pegar el primer trompón, la primera patada. Y ya de ahí para allá, pues quién sabe qué pueda pasar. Ya somos conscientes, hermanos, que estos son pecados mortales, que todos conllevan a castigos. ¿Qué debemos de hacer entonces? Pedir la capacidad a Dios para evitar estos enfrentamientos. Pedir la capacidad a Dios para evitar las cosas o las personas que nos conllevan al enojo.
Amén. El enojo es un sentimiento carnal. Usted va a sentir enojo porque estamos vivos, pero sí se puede controlar. ¿Cómo? Orando. Que Dios baje ese carácter, porque siempre hay uno que lo va a poner en su puesto. Siempre. No, es que yo he sido gallito, hermano, usted no me conoce. Sí, pero siempre ese gallo encuentra su gallo. Pidamos a Dios la capacidad que nos cierre la boca para no caer en esa trampa, porque el diablo nos provoca y nosotros caemos. Después reflexionamos y decimos, no hubiera dicho esto, no hubiera dicho lo otro.